Muy buenas noches, les saludamos con gusto desde la corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana. En este día en que tenemos una invitada de honor, me refiero a la doctora Elizabeth Mejía Pérez Campos, quien nos ofrece una conferencia que lleva por título Cambios de valor del patrimonio nacional. La doctora Elizabeth Mejía Pérez Campos es profesora de educación básica, arqueóloga y doctora en antropología. Ha sido miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 8 años, apoyando proyectos en Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Guerrero. Ha formado parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace más de 30 años, 3 de ellos en el estado de Tabasco, en trabajos en La Venta y como responsable en Comalcal. En lo que respecta a Querétaro, es responsable de la zona arqueológica de Toluquilla, desde 1993. Ha sido docente desde hace 38 años en nivel básico, preparatoria y universidad, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 1997 a 2012, de la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1999 y también de la Universidad de Zacatecas de 2002 al 2005. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, ha desarrollado guiones de exposiciones temporales y permanentes, ha colaborado en la elaboración del expediente técnico de Toluquilla y de las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro para su inclusión como patrimonio cultural de la UNESCO. También ha participado en comisiones como publicaciones, evaluación en el INA y en el Consejo de Arqueología del INA. Ha sido asesora y directora de varias tesis terminadas y otras que están en proceso. Ha publicado alrededor de 5 libros, trabajos científicos, artículos de divulgación y ha sido colaboradora en el Diario de Querétaro de 2014 a 2018 y en el periódico Noticias de 2018 a 2019. Participa en asociaciones como AMPE, Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, ALAB, la Asociación de Antropología Biológica, la Sociedad Mexicana de Antropología, y además en el ICOMOS, en el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un organismo de la propia UNESCO, y orgullosamente también es miembro de esta corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana. Doctora, con mi gratitud por esta magnífica ponencia que has preparado, te cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. El día de hoy voy a compartir pantalla de una vez para ver las imágenes y vamos a hablar de la evolución del patrimonio nacional en los últimos años. Esto nos lleva a varias cosas, ¿no? En general, aquí vamos a hablar exclusivamente de las zonas arqueológicas. Hay muchos temas que ver en el aspecto de patrimonio nacional, porque hay material, inmaterial y bienes muebles e inmuebles, pero aquí vamos a referirnos exclusivamente a las zonas arqueológicas. Y en esa medida, lo que vamos a platicar es, primero que nada, hacer una revisión histórica muy rápida de cómo pues, este patrimonio nacional, que en principio no era nacional, sino que a la llegada de los españoles, lo primero que sucede es que se dan cuenta que existen restos, que existen objetos, y que las zonas arqueológicas en sí mismas son fuente de material. Quiere decir que se les puede extraer tierra, se les puede sacar sedimento y se puede comercializar. Y esto significa o lleva intrínseco el que en aquella época el que lo sacaba lo aprovechaba. Entonces la corona decide que esto no puede ser así, sino que todo esto va a ser propiedad de la corona. Y es así como años después se encuentran diferentes restos, como
documentos como el llamado calendario azteca, que recién cumplió años de haber sido hallado, y que se confisca, se va a pasar a la corona y se va a integrar en una colección del Museo Indiano, que después va al del Virreinato y después a la universidad, y que tiene pues, diferentes destinos. Y es así como, por ejemplo, esta famosa Piedra del Sol, o como le llaman comúnmente calendario azteca, que no es un calendario, simplemente tiene los días, pero no es un calendario como tal. Y se encuentra al nivel del Zócalo. Hayan también otros objetos como la Coatlicue, y es así como pues, en todo lo que es el dominio de la corona, todos los objetos son llevados a la Ciudad de México, algunas son llevadas al extranjero. Es en este marco que muchos objetos que desde que llegó Cortés se van como regalo a la corona, o diferentes militares se llevan a España y así terminan siendo o pasando por toda una serie de derroteros hasta llegar a donde se encuentran hoy, ¿no? Todo esto forma parte de la idea de juntar objetos, antigüedades, que ellos reconocen como antigüedades, y protegerlos para que esta junta de antigüedades crea algo que llamaban conservatorio en la universidad. Esto es, y a palabras de Guadalupe Victoria, dice reunir y conservar cuanto pudiera dar el más exacto conocimiento del país, de población primitiva, de costumbres de sus habitantes, origen y progreso de las ciencias, artes y religión, y de lo concerniente a las propiedades del suelo, el clima y las producciones naturales de esta Nueva España. Obviamente, pues no tienen los conceptos que tenemos ahora. Sin embargo, sí tienen una idea muy clara de conservación, que eso es lo que a mí me interesa resaltar. La idea de resguardar este patrimonio. Y bueno, así se forman diferentes museos, y en 1866, en el Palacio Nacional, se crea un museo que incluye 3 secciones: historia natural, arqueología e historia, y se supone que en este tránsito también se hacen expediciones científicas. Irónicamente, se tiene la idea de generar una, propiciar el que investigadores o de la incipiente arqueología, porque todavía no es una arqueología formal, científica, vengan a México, recorran nuestro país y así obtener colecciones. En aquel entonces era solo juntar objetos y meterlos en un salón y exponerlo. Este es el arranque de lo que hoy es el coleccionismo, simplemente juntar objetos en un lugar, sin importar de dónde salieron, para qué salieron, simplemente juntarlos. En este marco también les interesan 2 cosas. Una, participar en congresos nacionales. Vale decir que, que se inicia el trabajo en Teotihuacán, por ejemplo, se participa en los congresos en el mundo, en congresos nacionales e internacionales, y en 1906 se fundan las cátedras de arqueología, etnografía e historia, con el arranque de la arqueología propiamente, que la arqueología en México es posterior a esta fecha. Todo lo que hay antes de 1900 se les conoce, nosotros los conocemos como precursores, viajeros, eruditos, que no dan una explicación científica. Básicamente el siglo XIX se caracteriza por comparar a México con Grecia, con Roma, y explicarlas desde el marco de la arqueología clásica de Europa. Y en esa medida, pues siempre hay quien incluso dice que la arqueología en México está en la edad de piedra, ¿no? Entonces, al aumento de estas colecciones, porque mucha gente viaja por nuestro país en el siglo XIX buscando
objetos y reuniéndolos. Muchos se van a Europa, a Estados Unidos y a Canadá, y el museo crece tanto que la colección de historia natural se va de ahí, se lleva al Chopo, que después termina siendo parte de la UNAM, y se separa la historia natural, quedando ahora solo la arqueología y la historia. Y bueno, es así que después de la Revolución, la intención de todos estos personajes eruditos de aquella época, los primeros precursores de la arqueología, les interesa hacer un departamento que se llama Inspección de Monumentos Arqueológicos, y se fundan diferentes instancias que la idea era, y por primera vez se habla de estudiar, de ver qué pasa con estos monumentos y con los objetos que salen de ellos. Y entonces se fundan clases de arqueología, se hace por primera vez la idea de que se formen ciertas instituciones como la Instrucción Pública y Bellas Artes. El Museo Nacional termina como departamento universitario, y al poco tiempo uno de los grandes antropólogos que fundan el INAH, Manuel Gamio, propone la creación de un instituto de antropología. Y es así que, previendo esta nueva institución, en la administración de Lázaro Cárdenas, se lanza la invitación a todo el país para que la gente denuncie, así le llamaban, que informe dónde hay restos arqueológicos, lo cual quiere decir que desde un maestro de escuela, un cronista, una autoridad, el sacerdote, el vecino, mandaba documentos, algunos se conservan en el Archivo General de la Nación, otros se conservan en los archivos del INAH, diciendo que en el terreno de Don Panchito hay 2 cuisillos, que así le llamaban. Hay muchos nombres para estos monumentos sin explorar: cuisillos, momostles, cues, y estos monumentos se denuncian, así le llamaron ellos, y con ellos hacen algo que se llama el Atlas Arqueológico, y saben cuántos monumentos hay en el país, o por lo menos eso creían. Para Querétaro se denuncian 26 sitios arqueológicos en la sierra, y 3 para los valles de Querétaro. Este atlas se publica en 1939, y con este inventario, el 3 de febrero de 1939, se funda el INAH. Estamos próximos a cumplir años en el INAH, y la intención es que el Instituto Nacional de Antropología Histórica resguarde los bienes nacionales. Se reconocen como patrimonio nacional. Nuestra ley en muchos sentidos es punta de lanza todavía en cuanto a protección, investigación, restauración de monumentos arqueológicos, que es a lo que yo me voy a referir. ¿Por qué? Pues porque la intención es que no sean propiedad privada. Poco antes de este movimiento había ocurrido cosas interesantes. Por ejemplo, viene el embajador de Estados Unidos a México, compra un terreno, él sabe que es monumento arqueológico, contrata a una dragadora, y en ese terreno había un cenote, y lo dragan con maquinaria, y todos los objetos se van a Estados Unidos. El señor era embajador de Estados Unidos en México, y el terreno que compra es Chichén Itzá. Y es así como el cenote de Chichén Itzá se sacan más de 500 objetos y se llevan a Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las cuales, o uno de los argumentos más importantes, donde se dice que pues no se puede permitir que los monumentos, lo que se extraiga de los monumentos arqueológicos sea de quien lo encuentra y pueda sacarlo de nuestro país, comercializarlo y ser propietario. Y es así como viene el concepto postrevolucionario de bienes nacionales. Además, estamos en un momento en que se ensalza el pasado, se ensalza, se da mucho énfasis a nuestras culturas originarias,
a lo que es el pasado prehispánico. Y con todo esto viene pues toda una suerte con la Fundación del INAH de trabajos que van a enfatizar o que van a iniciar todo lo que hoy conocemos en zonas arqueológicas como Teotihuacán, Monte Albán y demás, ¿no? Aquí en Querétaro, en esta época de los años 40, 50, 60, incluso 70, son 40 años en que realmente no se hace nada, no se trabaja Querétaro. Es hasta los años 70, 80, que se hace por primera vez un recorrido en el Cerrito. Un maestro viene con sus alumnos para recorrer lo que entonces se llamaba Villa Corregidora, y ahí hacen el primer trabajo. Tiempo después, pasan muchos años antes de que se haga un inventario nuevamente de las zonas arqueológicas de Querétaro. Es hasta 1985 que el INAH hace un gran proyecto de recorrido en todo el país, en los años 80, en todo el país, para que se actualice ese inventario. Y de un inventario de 26 zonas arqueológicas en la Sierra Gorda, pasamos a un inventario de 560 sitios arqueológicos, no zonas, sitios arqueológicos. ¿Qué quiere decir? Lugares donde se encuentra evidencia de ocupación humana, que van desde campamentos de cazadores-recolectores, pinturas, petrograbados, hasta sitios monumentales. El total de sitios que se llega a tener es de 1,080 y tantos, hoy son como 1,100 sitios arqueológicos en el estado de Querétaro. Y bueno, por muchos años estuvimos trabajando nosotros en la Sierra Gorda, y en la Sierra Gorda nosotros hicimos toda una jerarquización de los sitios arqueológicos, encontrando que en los sitios más grandes podemos decir que hay una recuperación de un 80%, quizás más. O sea, es muy difícil hoy encontrar una zona arqueológica, un sitio arqueológico del tamaño de Toluquilla, que es el más grande del estado de Querétaro, que quede en el estado de Querétaro, porque hay otro más grande en la Sierra Gorda, pero el 70% está en San Luis Potosí y el 30% cae en Querétaro. Entonces, nosotros calculamos que es muy difícil encontrar un sitio de ese tamaño, sin embargo, con mucha moderación, nosotros suponemos que puede haber todavía la posibilidad de encontrar un sitio en lugares donde de verdad no ha pasado ningún arqueólogo en todos estos años, porque hay lugares así en la sierra. Estos sitios tienen un saqueo muy importante que llega a ser del 20 o hasta el 40%. Por ejemplo, este sitio de San Rafael que compartimos con San Luis, pues tiene como el 40-45% de saqueo, o sea, son como 300 monumentos y como 400 pozos de saqueo, porque la gente va y hace hoyos a diestra y siniestra, porque no tienen resguardo, pues no tienen custodia, porque sería imposible para el instituto tener 500 custodios y poner uno en cada lugar, ¿no? Simplemente Toluquilla, que tiene todos estos años de trabajo, apenas tenemos 2 personas, entonces sería imposible resguardarlos a todos y cada uno. En sitios medianos, nosotros calculamos que conocemos la mitad, y de sitios pequeñitos, calculamos, por ejemplo, caseríos, como un conjunto habitacional sin grandes estructuras piramidales o pinturas aisladas en una pared. Calculamos que tenemos el 30% de recuperación, o sea, quiere decir que puede haber muchas más zonas arqueológicas en Querétaro, y nosotros hemos encontrado que el saqueo en estos lugares es altísimo. ¿Qué quiere decir? Pues que no siendo una gran pirámide, tranquilamente el arado, la misma yunta, cuando van a cultivar, arrasan con estos lugares extra de que pues, se saca la piedra para hacer cercas o para hacer casas. Entonces, con este universo, pues realmente en Querétaro, los 2 sitios más conocidos son Ranas y Toluquilla. Y haciendo un recuento de lo que hemos trabajado en los últimos 25 años en estos 2 lugares, vemos que Ranas apenas alcanza 26 meses de trabajo
en estos 25 años. O sea, eso nos tomaría un mes por año casi. En tanto, Toluquilla ha llevado 54 meses y presupuestos realmente muy bajos. Sitios pequeños como estas unidades habitacionales, la mayor parte de los sitios están sin trabajo, sitios medianos tampoco se han trabajado y por supuesto no podemos pensar que se abran al público porque pues, no son monumentales y pues, prácticamente no tendrían interés de parte de las autoridades. Y bueno, con este panorama viene algo que yo llamaba, ¿qué se ha hecho de la arqueología? ¿Qué es lo que hemos hecho o qué hace la arqueología, no? La arqueología, fuera de lo que hacían en el siglo XIX, hoy la idea, yo le había puesto arqueología DC, no quiere decir después de Cristo, sino después de la contingencia y antes de la contingencia. O sea, antes de la contingencia, pues teníamos la gran afluencia de visitantes en algunos lugares. Los sitios están jerarquizados, las zonas arqueológicas ya abiertas al público en el INE están jerarquizadas, las de primer nivel son Teotihuacán o Chichén Itzá, y bueno, Toluquilla somos de quinta, o sea, estamos en la quinta categoría, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho de la arqueología? Pues básicamente el mundo actual, un mundo neoliberal, pues solo lo ve como un recurso monetario. Sin embargo, nosotros investigadores sabemos que pues toda esta cultura material es un recurso didáctico, es un material de investigación que nos permite responder todas estas preguntas. ¿Desde cuándo están ahí? ¿Quién los gobernaba? ¿Por qué están ahí? ¿Qué comían? ¿Quiénes vivieron? ¿En qué trabajaron? ¿Hubo clases sociales? ¿De dónde vinieron los objetos? ¿Y por qué se fueron? Una vez llevé a unos niños a ¿cómo se llama? A Teotihuacán, y después de la mitad del recorrido, uno de ellos me dijo, oiga maestra, ¿y dónde hacían pipí? O sea, cosas tan básicas como eso, pues si no investigamos no lo podemos saber. Si nosotros llegamos y solo hacemos hoyos como tuzas y sacamos objetos porque son bonitos, pues eso no nos permite ver y tener idea de toda esta información. Entonces, la intención es precisamente ver y contestar esas preguntas. Esa es la tarea de un arqueólogo, no es juntar objetos en sí, es estudiarlos. Y nosotros pues partimos de la base, hoy en el instituto, que se tiene que hacer un trabajo paralelo entre dos áreas, la restauración y el mantenimiento, la dotación de la infraestructura, arreglar la tenencia de tierra, junto con la excavación, el análisis de los materiales, en sí la investigación. En el pasado, por ejemplo, hace más de 25 años que se abrió Ranas y 20 y tantos años que se abrió Toluquilla, esto no era así, simplemente había la intención política, se invitaba al público y llegaban. No importaba si no había baños, si no había luz, si no había estacionamiento, si no había camino, eso era irrelevante. Hace 25 años solo había la intención política y llegaba el público y se acabó la historia. Hoy ya no, hoy el instituto nos pide mantener un equilibrio entre restauración, mantenimiento junto con la infraestructura. Antes era irrelevante, después de la revolución, cuando los arqueólogos llegaban a un lugar, se consideraba todo un honor que llegara un arqueólogo, le pedía permiso a los vecinos y se invitaba a entrar y se trabajaba y verdaderamente era un honor que un sitio de tu propiedad fuera trabajado y después el sitio fuera habilitado a la visita. El sitio fuera abierto al público. Con los años esto ha ido cambiando, con los años, así como al principio no había toda la formalidad de algo que hoy llamamos proyecto de apertura, que incluye todos estos aspectos, simplemente con la intención política el sitio quedaba abierto al público. Hoy ya no, hoy tenemos que hacer un programa de apertura y tenemos que reunir muchos requisitos. Si yo quisiera abrir al público Toluquilla hoy, pues me pedirían infraestructura que no tenemos. Por ejemplo, no hay drenaje, no hay agua potable, el camino no está bien habilitado. Pero bueno, hace más de 25 años, pues eso no era tan relevante y se abrió
sin tener estas características. Entonces, hoy nuestro trabajo es llevar de la mano la dotación de la infraestructura con la restauración, el mantenimiento y la investigación. Entonces, ¿qué sucede? Que pues hemos hecho las cosas sobre la marcha en algunos lugares. Y así tenemos que el sitio arqueológico se convierte en una zona arqueológica, donde ya tiene infraestructura, ya tiene investigación y ya podemos contestar preguntas básicas, ¿no? Y entonces ya otra de las cosas que hoy estamos, sobre todo ahorita con la contingencia, estamos muy enfrascados en lo que es el trabajo digital, cosas, imágenes como esta de Teotihuacán, donde se hacen reconstrucciones 3D, reconstrucciones digitales, hay videos y hay cosas como esto, donde le podemos mostrar al público cómo se vería Teotihuacán cuando estaba vivo, cuando estaba funcional, cosa que no podemos hacer en los sitios, pero que de manera digital sí la podemos hacer. La investigación también ha ido en otros caminos, por ejemplo, hoy por hoy trabajamos más en lo que es ADN, el análisis antropofísico para ver en qué trabajaban, cuáles eran sus patologías, de qué se enfermaban, y huellas de trabajo en el cuerpo que se llaman entesopatías. Por ejemplo, aquí tenemos una persona cargando una piedra con mecapal y eso le provocó la fusión de sus vértebras, o bien el caso de una persona que marcó sus huesos. Esta marca vertical que se ve en estos huesos se forma por el trabajo repetitivo de abrir una mina, o bien las mujeres que tejieron y molieron en metates, que marcan sus vértebras lumbares, sus rodillas, sus muñecas, al estar horas y horas moliendo diferentes semillas. Todo esto se llaman entesopatías y nos permite identificar de qué se enfermaban y cuáles fueron las huellas de trabajo en sus huesos. Y este diente nos muestra, o es la base de lo que es hoy el trabajo de ADN. Porque gracias a, se captura, se separa el centro de este diente y con eso se hace el análisis de ADN. ¿Por qué el diente? Porque la estructura externa es tan fuerte, tan dura, que no permite la contaminación y eso nos va a permitir relacionar una población con otra, saber cómo se movieron en época prehispánica, cómo se movió la gente. Y bueno, pues eso en cuanto a personas, pero en cuanto a objetos, si nosotros analizamos los especímenes de conchas, aquí son conchas que tienen que ver con Toluquilla, todas estas son piezas que han salido de Toluquilla. En Toluquilla tenemos aproximadamente 7,000, son 6,900 piezas de concha. Hoy yo creo que ya llegamos como a 7,000. Y estas piezas, algunas no están trabajadas, otras arman collares. Y estos collares estaban o en el cuello de una persona, como la que está arriba a la izquierda, o bien dentro de vasijas, dentro de cuartos con unos altares donde se colocaron entierros. ¿Por qué son interesantes? Porque muchas de estas piezas salieron del Golfo de México y otras del Pacífico. ¿Qué significa? Que se vinieron, alguien tuvo la molestia de meterse al mar, sacar los caracoles y las conchas, convertirlas en una cuenta y traerlas a Querétaro para que se hagan collares que adornen el cuello de hombres y mujeres. Y esto es, empezamos a ver diferencias, mientras que en Toluquilla tenemos cerca de 7,000 conchas, en Ranas tenemos cerca de 500. O sea, hay notables diferencias entre un sitio y otro. Estos collares son todos de Toluquilla. Mientras que en Ranas, pues no tenemos piezas de este tamaño, y vale decir también que en Ranas no los tenemos porque los trabajos de los años 80 fueron encaminados básicamente para que los monumentos se vieran, pero no se hizo trabajo dentro de los cuartos de investigación para sacar o obtener este tipo de materiales. Bueno, ya en el trabajo que hemos hecho en Toluquilla, pues podemos, por ejemplo, en este caso es un niño de 1 año y medio que tiene collares, que tiene anillos y que tiene una vasija, y todos estos materiales son materiales pues relativamente modestos, no son piezas cerámicas
gran fineza, muy llamativas en colores o en decorado, pero las conchas, caracoles y las piezas de obsidiana sí lo son. Y nos hablan mucho de este intercambio entre la Sierra Gorda y las dos costas, el Golfo y el Pacífico. También un pedazo de obsidiana que mucha gente la recoge y la tira o la guarda un rato y luego la echa a la basura. Nosotros las sacamos con mucho cuidado, las analizamos. En este caso, el instituto me permitió mandar las piezas a Estados Unidos y gracias a eso obtuvimos resultados para saber que algunas piezas proceden de Hidalgo, de la Sierra de las Navajas, y otras de Michoacán. Otras son de Querétaro. Entonces, pues este es básicamente el trabajo de investigación. Igual hay restos de animales que son desde joyería hasta los mismos dientes o huesos, que algunas son muy relevantes porque, por ejemplo, el manatí o la mantarraya claramente no son de aquí, son del Golfo de México, mientras que el lince y el puma sí son, y el armadillo, son piezas de joyería halladas en los entierros y que son animales locales, animales propios de la sierra. Hoy la arqueología va caminando todavía más en otro tipo de respuestas. Por ejemplo, en el caso de momias es muy notable cómo estamos tratando de conocer la cara de los antepasados, que va desde casos digitales, este es el caso de Inglaterra, este es el caso de una escultura donde a partir de programas de computadora, de la escultura se hace la reconstrucción y ya sabemos cómo eran los habitantes de Roma. O en el caso de Sudamérica, que esta es una mujer que se le llama la Dama de Ampato, es una momia, el volcán de Ampato, se comparó con los niños de la localidad y se hace la reconstrucción facial en el aniversario del hallazgo de la Dama de Ampato. Y por último, pues les mostramos la momia que localizamos cerca de la comunidad de Altamira, en el municipio de Cadereyta, y que nosotros pues nada más hicimos la reconstrucción con plastilina, bueno, no nosotros, sino una investigadora que tiene un laboratorio que se dedica a eso, nos apoyó haciendo el análisis o la reconstrucción facial, y así es como se debería haber visto un habitante de la Sierra Gorda en el año 340 a.C. Y bueno, esto es, digamos, la ciencia pura, pero realmente, ¿qué han hecho de la arqueología? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el público? ¿Para qué quiere el público esa arqueología? Pues la verdad es que a partir de todas estas nuevas corrientes que se llama New Age o la nueva edad, y a raíz del impulso que da Raúl Velasco en su épico programa de Siempre en Domingo, donde invitaba a la gente a ir a tomar energía, pues se desbordó y el evento de la toma de energía el 21 de marzo nos lleva a que lugares como Teotihuacán o Chichén Itzá podían recibir más de 500,000, creo que el máximo fue de 1,000,000 de personas en Teotihuacán en un solo día, desde el amanecer hasta el anochecer. Y obviamente eso nos lleva a multitudes verdaderamente espeluznantes en las zonas arqueológicas. Y eso nos lleva a que pues las zonas arqueológicas ya no se consideraran patrimonio, sino la intención era que fueran escenarios. Entonces, en 1997, con la presencia de Pavarotti en Chichén Itzá, 2008, Plácido Domingo, diferentes lugares, básicamente Chichén Itzá ha sido el escenario de conciertos multitudinarios, muy caros, y es la primera vez, son las primeras veces en 97, cuando se considera que las zonas arqueológicas pueden ser redituables como escenarios de conciertos. Hay cualquier cantidad de propuestas, Alina. Yo recuerdo que alguna vez una conocida artista pidió permiso para que le permitieran casarse en Tulum. Se le negó y obviamente pues no perdió la oportunidad de echarle tierra a Lina porque ella quería que su boda fuera New Age en Tulum. Y pues no se le permitió. Y hay también
personas muy sensibles. Irónicamente, de todas las personas que propusieron eventos en Chichén Itzá, el único que fue sensible a nuestros argumentos como sindicato fue Paul McCartney. Y Paul McCartney canceló el evento en Chichén Itzá y lo realizó en el Zócalo de la Ciudad de México gratuito. Todos los demás no quisieron cancelar el evento porque pues la idea era pues obtener recursos, ganar dinero. No importaba el patrimonio, la intención era pues, ganar muchísimo dinero. Vale decir que quien organiza el evento se lleva el 80% de las entradas y solo entrega al INAH el 20%. Y bueno, de los últimos que hacen conciertos en Chichén Itzá fue Armando Manzanero, que por más que se habló con él dijo que no, que nunca lo iba a cancelar porque era maya y estaba en su derecho de usar el escenario de Chichén Itzá porque era su tierra y él decidía qué hacer. Y si el INAH le daba permiso, él lo iba a hacer. Entonces, pues claro, también las zonas arqueológicas han sido escenario de la presencia de personas que van desde escándalos hasta noticias, ¿no? Artistas internacionales posando sin ningún problema frente al monumento, pero también tenemos el caso, por ejemplo, de Thalía, que se subió sobre los monumentos para posar y tomar fotografías. Se le impuso una multa, que si mal no me equivoco, creo que fue como de 25 pesos, lo cual supongo que Tony Motola debió haberse reído y carcajeado de las multas que se imponían en aquel entonces. Y pues hay muchos lugares, Tajín, en fin, muchos lugares donde se hace ese tipo de eventos. Y eso nos lleva a que en los últimos años, pues realmente las zonas arqueológicas se ven solo por sus ingresos. Ahora con la contingencia, por ejemplo, en 2018 se veía que la actividad turística en México, o sea, turismo de todo tipo, ciudad, playa y todo, es el 8.7% del Producto Interno Bruto. Y de todo esto, hay también toda una industria paralela que van desde los vendedores ambulantes hasta los servicios turísticos formales, que es el 1% del Producto Interno Bruto, que podrá parecer poquito, pero es un montón. Y cuando viene la contingencia y se suspende, recordarán que todo el enclaustramiento que hemos vivido en los últimos años empezó en marzo, justo antes del 21 de marzo, entre el 7 y el 10 de marzo. Y en ese momento salieron noticias diciendo que en Chichén Itzá en promedio se recibían 50,000 personas. El 21 de marzo, con los 150 pesos que cobraban, se habla de 7,5 millones en un solo día. De ese ingreso, el 50% se va al INAH y el otro 50% se va al patronato cultural, que quiere decir gobierno del estado y gobierno municipal. Eso nos da una idea de lo que el instituto ha perdido en un solo día de ingresos a los monumentos arqueológicos. Y esa es la razón por la cual muchos empresarios y muchas personas solo ven las zonas arqueológicas como signo de pesos. Claro, pensar que en un solo día se pueden ganar 7 millones, pues es muy, muy impactante. Sin embargo, pues se habla de que realmente no todo ese dinero es ganancia neta, hay que pagar muchas cosas, uno y dos. En aquel entonces, y creo que todavía hoy, todo este ingreso no lo recibe el INAH. Ese 50%, esos 3,750,000 pesos se van a Hacienda, no se van al INAH. Y eventualmente Hacienda devuelve a la zona arqueológica de Chichén Itzá el 10% nada más. Entonces, si yo en Toluquilla recibo 1,000 visitantes y solo pagan 100, pues me van a dar los ingresos de uno. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, se calcula que en el 2019 llegaron alrededor de 453,629 turistas. Eso benefició a artesanos, cerca de 600, que están dentro del sitio y allí es de turistas.
Y esta es la razón por la cual pues muchos solo ven a las zonas arqueológicas con el signo de pesos. Como ya les comenté, para nosotros no es su valor no comercial, no los vemos como mercancía, lo vemos como el lugar donde podemos investigar el pasado de nuestro país. Hoy, después de la contingencia, se han abierto las zonas arqueológicas en una afluencia del 30%, nada más, horarios restringidos y un número de días restringidos. Por ejemplo, Toluquilla solo abre de jueves a domingo, antes abría todos los días, se abría de 9 a 5, hoy el horario es restringido, tengo entendido que es de 10 a 3 nada más. ¿Por qué? Pues porque hoy se replantea la visita en zonas arqueológicas. Claro, zonas arqueológicas como Teotihuacán, que pueden recibir 500,000 de visitantes en un año, pues es muy importante restringirlo al 30%, mientras que Toluquilla, que recibe 4,000 visitantes al año, pues estamos hablando que no ha resentido la llegada, porque realmente el público llega muy poco, pero sí es interesante ver cómo, por ejemplo, por mucho tiempo estuvo cerrada la zona y ahora que está abierta, pues la afluencia sigue siendo la misma. Esto es familias aisladas de fin de semana. Teotihuacán, Chichén Itzá y las zonas de Campeche, por ejemplo, pues sí se lo han resentido mucho porque en sus estados hay rutas arqueológicas que promueven e impulsan la visita del público. Querétaro no, entonces no tenemos esto. Y ante todo esto, la pregunta que yo dejo en el tintero es, ¿qué queremos hacer de nuestros sitios y zonas arqueológicas? ¿Entender el pasado y explicar la historia de Querétaro o bien convertirlas en bienes para obtener recursos solamente? Y pues eso nos lleva a noticias actuales, a situaciones hoy. Y les voy a contar la historia, por ejemplo, de la familia Cámara Barbachano. Cuando se empezó a trabajar Chichén Itzá, pues el señor Cámara, el papá, dejó entrar a los arqueólogos, se trabajó la zona y todo bien. Pasaron muchos años, o sea, esto fue desde los años 40, 50, y más o menos en los años 80 el señor murió y ahora sus hijos le pidieron al instituto la indemnización de las tierras o no los dejaban pasar. Y entonces pusieron una tienda y creo que un hotel en su terreno dentro de la zona arqueológica y abrieron una puerta y por ahí dejaban pasar al turismo y ellos cobraban. Entonces, pues el INAH trató de regular esto, al final, y haciendo la historia corta, ellos, pues el INAH tramitó la indemnización, pero pues como gobierno federal estamos atados de manos a la evaluación de instancias como Cabino, hoy Indavín, que es el avalúo de bienes nacionales. Nosotros no podemos poner precio así comercial, sino, y menos es algo que podamos hacer nosotros arqueólogos. Hay un departamento jurídico que se encarga de todo esto. Tramitaron la indemnización, obtuvieron un cheque y se lo pusieron enfrente a los hijos del señor Cámara Barbachano. Por supuesto, lo rechazaron. ¿Por qué? Pues porque el valor catastral es muy bajo, porque no considera la plusvalía de los monumentos arqueológicos, porque eso no existe, eso no le da bienes adicionales al predio. Ellos estuvieron primero, los bienes arqueológicos estuvieron primero que la venta. Y todo esto viene a relucir porque pues, cuando se funde el INAH, ellos ya consideraban estos bienes, los consideraron nacionales, pero nadie en aquella época, o sea, realmente el presidente de la República nunca consideró indemnizar. Y los primeros personas que permitieron la entrada a los arqueólogos pues, tampoco pensaron en la indemnización. Hoy sus herederos, a veces los hijos, a veces los nietos, ya no piensan así. Y hoy los herederos consideran que si tú no les pagas, no te dejan entrar. Y bueno, si esta historia nos suena lejana, pues obviamente pensemos en el número de visitantes que vemos aquí en Chichén Itzá y el número de ingresos que estos hijos del señor Cámara
puede pensar en hospedaje, comidas, transporte y demás, ¿no? Entonces, por supuesto que se convirtió en Chichén Itzá en un negocio que los hijos consideraron muy jugoso y de grandes ingresos. Entonces, yo recuerdo que en aquel entonces se hablaba de 30 millones, que al final el gobierno estatal pagó y ya finalmente el terreno es estatal, no es federal, es estatal. E insisto, si esta historia nos suena lejana, vean ahora, por ejemplo, esto es un anuncio de una conocida red de venta de productos, una amarilla, que no sé si puedo decir el nombre, donde se vende dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán un terreno de 3.5 hectáreas, o sea, 35,000, poco más de 35,000 metros cuadrados, en 3,800,000. O sea, en efecto, se ofertan en Mercado Libre las zonas arqueológicas y aquí está el precio. Entonces, si ustedes se meten a esta página, pueden encontrar la venta no solo de objetos, sino del terreno mismo. Y bueno, aquí en Querétaro empezamos primero porque uno de los vecinos pidió la indemnización, se le dio el cheque, por supuesto lo rechazó porque era el valor catastral y entonces él puso su propio negocio cobrando el ingreso con una reja y tiempo después, pues publicó en Facebook en noviembre del año pasado que cerraba la zona arqueológica porque pues él pide 12 millones de pesos en RANS y entonces se cierra porque pues según él no se ha llegado a un acuerdo. Y pues es que es muy fácil, él dice que ha ido en aumento, empezó pidiendo 3 millones y ahora creo que pide 8 o 12 millones de pesos. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿para qué nos interesa o qué queremos conservar de las zonas arqueológicas? Su valor histórico, su valor de investigación, la explicación de quiénes estaban ahí, o solo verla como un objeto, un producto que deje dinero. Y la pregunta es, ¿a quién le deja ese dinero? Y bueno, con esto vemos cómo a lo largo de la historia de nuestro país, el patrimonio ha pasado por diferentes sentidos, ha pasado por diferentes ámbitos, en donde hoy por hoy el mundo capitalista, pues en ocasiones solo lo ve como mercancía. Y mucha gente a mí me ha dicho, pues es que no le importa a nadie el patrimonio y no les importa en la medida en que pues, ya no es una materia en la secundaria, ya no se da este interés, ya no se transmite el interés de entender el pasado, entender quiénes son los que estaban en este lugar. Simplemente pues, la zona arqueológica es el detonador de negocios o el detonador o el ingreso para, en este caso, autoridades, en el caso de Chichén Itzá, autoridades estatales, municipales y el propio INAH. Y bueno, ahora con la contingencia y con todo lo que ha durado todo esto, pues nos viene la pregunta a nosotros, ¿no? Ahora con horarios y afluencia de visitantes restringidos, si antes no era negocio, hoy es menos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues no podemos verlo como negocio. Y en esa medida, pues el instituto además enfrenta problemas de liquidez, no tenemos presupuesto para seguir investigando. Y a duras penas conseguimos pues, lo mínimo en laboratorios donde hay una persona para atender 300 proyectos y que obviamente pues, se va a dar prioridad a las zonas de primer nivel como Chichén Itzá, Teotihuacán, Templo Mayor. Nosotros que estamos en la nivel 5, que yo de broma luego digo que somos sitios de quinta, pues obviamente estamos en la prioridad mínima. Un profesor ha hecho mucho trabajo sobre cómo sensibilizar al público, pero él lo ha trabajado muy seriamente en las zonas arqueológicas grandes, precisamente para interesar al instituto y que el discurso que el público ve le resulte más interesante. Pero en zonas arqueológicas como la nuestra, como el caso de Toluquilla, donde tenemos poco visitante, cero impulso, cero promoción y poco presupuesto,
Obviamente estamos hablando que pues, estamos en desventaja. Él calculaba que en México hay cerca de 1 millón de sitios. No los, el INAH tiene un registro de 50,000. Él dice que no, que es mayor, que mucho mayor, porque en algunas zonas tenemos una recuperación muy baja y lo vimos aquí en Querétaro. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ser austeros y pensar que tenemos 500,000 de sitios. El instituto tiene abiertos 157 y de estos 157 los tenemos que atender aproximadamente con unos 250 arqueólogos en el INAH. En total, en México calculamos que no llegamos a 500 arqueólogos en todo el país, dentro de universidades estatales, particulares, la UNAM y el propio INAH. Entonces, estamos hablando de un patrimonio más que rebasado. El Estado tiene un patrimonio mucho mayor a lo que se piensa. Si simplemente Querétaro tenemos más de 1,000 zonas, imagínense el inventario que hay en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco. O sea, estamos hablando de miles de zonas arqueológicas. Y pues obviamente esto nos lleva, o me lleva a mí, a presentar esta conferencia preguntándoles y dejándoles a ustedes la pregunta. ¿Qué queremos para el futuro y qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una mercancía o un lugar donde expliquemos el pasado? Pues es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué difícil de contestar tu pregunta. Estaba yo reflexionando acerca de pues los albores de la arqueología, cuando todavía ni siquiera existían leyes que protegían los sitios arqueológicos y consecuentemente las piezas que se extraían. Si no me equivoco, fue todavía a finales del siglo XIX, cuando Carlos María de Bustamante propuso que no se vendieran las piezas a extranjeros, que el gobierno mexicano tuviera mano para comprarlas. Cuando se descubría alguna zona arqueológica, bueno, que primero se ofrecieran al gobierno mexicano, y si el gobierno mexicano no le interesaban, entonces ya los coleccionistas extranjeros podían llevárselas, ¿no? El saqueo no ha terminado en todos estos años, pese a que ya contamos con leyes que prohíben pues esas excavaciones clandestinas que todos conocemos y que yo he sido testigo de varios de ellos aquí mismo en Querétaro, muy cerca del área metropolitana. Y por otra parte, pensar que estas personas de Chichén Itzá puedan ser dueños de una zona arqueológica tan importante como lo es Chichén Itzá. Y más aún, esa diatriba que nos planteas de qué vamos a hacer. Si las zonas arqueológicas fueran autosostenibles, pues podríamos hablar de desarrollo, de preservación, de crecimiento, de más investigaciones, porque no creo que haya un presupuesto gubernamental suficiente para explorar ese 500,000 o ese 1,000,000 de sitios arqueológicos que tenemos. No creo que la solución sea mirar constantemente hacia el pasado, pero sí considero muy importante rescatar estos sitios emblemáticos, sobre todo que desde la política del nacionalismo se nos ha enseñado durante más de un siglo que son nuestras raíces, son nuestros orígenes, debemos conocerlos y no los estamos conociendo. Nos estamos volviendo escaparates, zonas turísticas que aportan poco al conocimiento y mucho al entretenimiento, a la diversión, a otros géneros que no vendrían al caso, ¿no? Vaya dilema, vaya problema tan difícil de resolver, y lo que sí hemos visto es un deterioro de un instituto federal que se tiene a su cargo todo este patrimonio cultural de México, que sí atrae muchísimo turismo extranjero, que genera una derrama económica importantísima dentro del Producto Interno Bruto, pero que no está haciéndose el trabajo de una manera en que se permita
la conservación, la divulgación científica en los niveles deseables. Vaya, qué importante esta conferencia que nos has ofrecido, porque sí nos plantea muchos problemas muy difíciles de resolver. Y bueno, uno quisiera que estos cuestionamientos llegaran a los altos mandos, no solamente del INAH, sino de la Federación, para ver si le ponen un poquito de atención a esto que con tanto orgullo en el discurso político se habla como lo mexicano, pero que en realidad se está abaratando como como dicen los gringos, un Mexican Curious, algo que atrae un mercado que es capaz de generar divisas y nada más. Sí, fíjate que ahí yo contestaría con tres aspectos que me parecen cruciales. Número uno, pues realmente, si nosotros queremos que nuestros hijos y nuestros eh, compañeros, gente de edad menor a la nuestra, valore estos lugares, primero los tiene que conocer. Y conocer significa no solo visitarlos, sino saber lo que hay dentro, la explicación de esos lugares. Porque si no lo conoces, no lo proteges, y si no lo proteges, pues no lo resguardas para el futuro. Esa es la primera. La segunda es, pues si bien el gobierno federal está rebasado, yo te aseguro ni siquiera con las fortunas tan grandes, y me voy a ir al pasado, no a la actualidad, ni siquiera Rockefeller o Slim serían capaces de financiar en todo lo que significa una zona arqueológica tan grande como Chichén Itzá o Monte Albán. Cualquiera de estas, hay zonas arqueológicas que ocupan territorios de 300, 500 hectáreas. Toluquilla apenas son 17. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos zonas muy variadas y no hay fortuna que alcance. Entonces, sí se necesita pues la atención de todas las esferas del gobierno y de todos los interesados en este resguardo. No es responsabilidad solo de uno, ni de un instituto, ni de una sola, porque solo hablamos de arqueología. Además hay monumentos históricos y además hay barcos hundidos y hay muchas otras cosas fósiles que incluye el instituto. Entonces, ¿qué sucede? Que pues resguardar este patrimonio es una ardua labor que debe ser competencia de todos, no de una sola institución. Entonces, ese es el segundo aspecto. Y nada más por último y como anécdota, mientras yo vivía en Tabasco era común encontrar el saqueo, que era de dominio público, cómo salían los saqueadores a las 11 de la noche a las zonas mayas, trabajaban toda la noche y a las 6, 5 de la mañana cerraban y regresaban. Y todos esos objetos se van a Estados Unidos. Quizás aquí, pues como son en Querétaro zonas menos monumentales, es menos aparatoso, pero eso no quiere decir que no haya saqueo. Hay muchas colecciones con 200, 300, 500 objetos, que para obtener esos objetos se destruyó un sitio, se arrasó con lugares y que al final pues solo alimenta el gusto de un saqueador, de un coleccionista, ¿no? Entonces también es cambiar esa mentalidad. Ya no estamos en el siglo XIX. No se trata de atesorar objetos por el objeto mismo. Hoy estamos hablando de una disciplina científica que recurre a técnicas y métodos que han llevado premios internacionales y que solo en México pues no son vistos porque también pues nosotros hemos enfocado nuestra atención a la publicación científica, ¿no? Pero sí se necesita para que el público lo conozca, lo valore y lo proteja, pues mayor conocimiento y esta articulación entre todas las esferas de gobierno, porque yo creo que la explicación es muy simple. No es trabajo de uno, no es mi trabajo, es trabajo de todos los niveles de gobierno y de todos los mexicanos. Yo sola no podré nada. Entonces, pues sé que es muy problemático, meto el dedo en la llaga y sé que es muy difícil, pero de verdad yo creo que la respuesta es muy simple, es responsabilidad de todos. Pues reitero mi gratitud, doctora, y sabemos que no es posible que estés tú contestando las preguntas directamente, pero invito al público para que
plantee las preguntas. Vamos a subir el video, va a estar disponible en el canal de YouTube y en Facebook, para que planteen ahí sus preguntas una vez que vayan viendo la conferencia, y te invito también a ti, doctora, para que las dudas o los comentarios que surjan nos ayudes a contestarlos. Claro Muchísimas que sí. gracias. Gracias y buenas noches. Hasta pronto.